Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos permite nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 4 al 6. Vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio tan grande que tú nos das nuevamente, el poder, Dios mío, meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida en nuestros corazones, Dios mío. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo para poder, Dios mío, meditar en tu palabra. Sé tú nuestro maestro, Dios amado, enséñanos, exhórtanos cada día, Dios mío. En esta hora, Padre, bendice a cada uno por nombre, Señor, de aquellos, Dios amado, que va a escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Dios mío, por medio de tu palabra, Padre, porque tu palabra ya es bendita, Dios eterno. En esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Padre, ayudándonos día con día, Dios mío, a ser oidores, hacedores de tu palabra, y no tan solamente oidores olvidadizos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora, hermanos, vamos a meditar un momento en estos versículos que nosotros hemos leído. Pero primero quiero aclararles unos puntos para que no me vaya a malinterpretar. Nosotros sabemos y conocemos que el Dios al que nosotros servimos es un Dios soberano, es un Dios misericordioso, y que su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, y que Él hace con nosotros conforme sea su voluntad. Cuando nosotros, hermanos, hoy en día, estos versículos que nosotros hemos tomado, hoy en día usan este pasaje en el versículo que nosotros leímos, donde dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Estos versículos muchos lo usan cuando oran por un enfermo. Otros se atreven a ir un poquito más lejos y dicen, te declaro que estás sano. Otros dicen, yo ato esta enfermedad y la echo fuera. Ahora vamos a ver con la palabra a qué se refieren estos versículos y por qué ahora muchos están declarando o decretando lo que ellos quieren. Quiero que vayamos en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 14 al 17. Oiga lo que la palabra del Señor dice. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó
y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Oiga lo que dice el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En estos versículos que nosotros leímos, encontramos que Jesús era el que hacía los milagros, las sanidades. ¿Para qué? Como dice Mateo, para que se cumpliese lo que Isaías había profetizado en este capítulo. Pero Jesús era el que hacía las sanidades para que le creyeran que Él era el Hijo de Dios, que Él era el que iba a venir. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el que iba a venir o si esperarían a otro? Oiga lo que dice Lucas en el capítulo 7. Lucas capítulo 7 y versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús hacía sanidades y milagros para que le creyeran que Él era el que iba a venir. Cuando usted dirá, también los apóstoles hacían señales y prodigios. Sí, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15. Oiga lo que dice. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando Jesús aquí está comisionando a los apóstoles. Aquí Jesús ya había muerto, había sido sepultado, resucitó. Cuando usted lee versículos más atrás, usted mira
que se le aparece a María Magdalena. Y cuando ellos escucharon, ellos no le creyeron lo que ella les había dicho. Se le aparece a 2 de sus discípulos que iban al campo, pero tampoco ellos le creyeron. Entonces Jesús aquí en los versículos del 14 al 18, Jesús está comisionando a los apóstoles con señales y prodigios para que la gente creyera, para que el evangelio ellos pudieran creer en el evangelio, creyeran la palabra de los apóstoles, lo que ellos estaban predicando, que se cumpliera la palabra. Porque aquí Jesús después, oiga lo que dice el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Oiga lo que dice el versículo 20. Y ellos, ¿quiénes? Los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Cuando los apóstoles, después que Jesús fue ascendido al cielo, se sentó a la diestra del Padre, los apóstoles siguieron predicando el evangelio y el Señor les ayudándoles. Dice en el versículo 20, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Los milagros y prodigios sucedieron en el ministerio de Jesús en la tierra y en lo de los apóstoles. Le decía al principio, no me vaya a malinterpretar. Dios es un Dios soberano y misericordioso. Ahora, en este tiempo, nosotros miramos nada más señales y prodigios, nada más nosotros las encontramos en los 4 evangelios y en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque era el tiempo de los apóstoles y la palabra que Dios les daba a los apóstoles era confirmada por medio de las señales y prodigios, como dice el versículo 20. Pero nosotros, después de los 4 evangelios y hechos, nosotros no vamos a encontrar a ninguno de los apóstoles diciéndoles, yo los declaro sano. Oiga lo que dice Hechos en el capítulo 5 y versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón por la mano de los apóstoles. Cuando nosotros, usted dirá, ¿por qué sucedía esto? Porque en este tiempo la Biblia todavía no estaba completa. Por eso era confirmada con la palabra de Dios, con la palabra, con las señales y los prodigios. La palabra que Dios le daba a los apóstoles era confirmada. ¿Por qué? Para que creyeran, para que el evangelio creciera, y gracias a ellos nosotros creemos en la palabra del Señor. Pero basado a estos versículos que nosotros hemos leído, algunos han llegado a decir que los cristianos no se pueden enfermar.
porque Cristo llevó nuestras enfermedades. Hermanos, puede ser muy cruel añadirle a una persona que está mal, que tiene cáncer, y decirle que tiene esa enfermedad porque ha pecado o porque no tiene suficiente fe. Cuando nosotros escuchamos eso, la Biblia no nos dice a nosotros eso. En la Biblia nosotros encontramos hombres que fueron fieles, muy fieles a Dios, y que sí se enfermaron y que tuvieron que aprender a vivir con las enfermedades. Oiga lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo hablando, aconsejando a Timoteo. Le aconseja que no tome agua, que tome un poquito de vino por su estómago y por sus frecuentes enfermedades. Ahora, oiga lo que dice en Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo hablando de él mismo. Oiga lo que dice Segunda de Corintios en el capítulo 12, versículo 8 al 13. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señal, prodigios y milagros. Pablo hablando de él, porque no le creyeron tampoco. Pero él aquí está hablando que él fue al Señor. Él estaba enfermo y Dios le dijo: bástate mi gracia. Un hombre fiel, el apóstol de nosotros, los gentiles. Así que en la Biblia nosotros encontramos que sí, como cristianos, nosotros nos vamos a enfermar. Por último, otro ejemplo. Oiga lo que dice en Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 25 al 28. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador
de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que ya no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Como nosotros podemos ver en estos versículos de Isaías, aquí dice Pablo, dice que por la misericordia de Dios, lo que le decía al principio, Dios es un Dios soberano y misericordioso. Y Dios, cuando nosotros nos enfermamos, nadie puede venir a poner mano ni a declararnos sanos, porque ellos no tienen el poder. El único que tiene el poder para sanar es Dios. En su soberanía y en su misericordia es un trato personal de Dios con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en estos versículos de Isaías? Hablan del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió, el sacrificio que nos permite, por el sacrificio de Cristo, nosotros somos sanados del pecado. Es lo que la Biblia y lo que estos versículos nos dice. ¿Por qué? Oiga lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2 y versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué nos está diciendo los versículos? Estos versículos, oiga lo que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De qué está hablando? De la enfermedad del pecado. Porque todos nosotros, como dice, nos descarriamos el pecado. Hoy en día nosotros escuchamos tantas cosas. Por eso le decía al principio, es momento de nosotros basarnos, colarlo con la palabra del Señor, pedirle a Dios sabiduría, su discernimiento para poder entender lo que la palabra del Señor nos dice, y no dejarnos guiar solo por lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque hoy en día escuchamos tantas cosas, pero nosotros no dejemos de tener fe en Dios. Dios es el único que sana, si está en su voluntad hacerlo.
Solo Él sabe cuándo y cómo hacerlo. Nosotros no podemos mover el brazo de Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos. Nosotros no le podemos ordenar a Dios. Él es soberano. Lo cierto, nosotros, hermanos, sabemos, y lo cierto es que las enfermedades existen en el mundo por causa del pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, tampoco existiría la enfermedad. Pero Cristo murió en la cruz para eliminar la enfermedad del pecado. Porque Cristo, cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús estaba desempeñando el ministerio terrenal, Jesús no sanó a todos los enfermos que se allegaron a Él. Tampoco Él se ha comprometido a sanar a todos los cristianos de las enfermedades físicas. Jesús no, como le decía, Él no sanó a todos. Y tampoco Él ha prometido sanarnos a todos de las enfermedades físicas. Él ha prometido sanar la enfermedad del pecado. Él sufrió, Él murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él llevó el castigo sobre Él. Como nosotros, hermanos, no olvidemos que antes de nuestra sanidad física, Dios quiere nuestra santificación. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, y como dijo Pablo, en mis debilidades me gozo, porque cuando estamos, como Él dice su palabra, cuando somos débiles, es cuando más fuertes somos en el Señor. Y Él quiere nuestra santificación. Él quiere moldearnos a su imagen. Día con día, Él nos quiere moldear. Y Él lo va a hacer. Él va a hacer con nosotros lo que Él quiere hacer y lo que es mejor para con cada uno de nosotros, para alcanzar ese fin de moldearnos a su imagen. Aún Él puede usar la enfermedad. Oiga lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues ante Él. ¿Qué necesitamos hacer? Humillarnos día con día, reconocerlo, que Él es soberano y que Él va a hacer lo que Él quiera, como Él quiere y cuando Él quiera, conforme sea su voluntad. Oiga lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos, cada cual va por su camino. Cuando nosotros miramos lo que la palabra del Señor dice,
En Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12 al 14. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Cada cual se apartó, pero la Biblia dice que el único camino es Cristo. Él lo dijo en Juan, en el capítulo 14 y versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos queda a nosotros? Reconocerlo a Él como el único sanador de nuestras vidas a la enfermedad del pecado. Y esperemos, confiamos, no dejemos de confiar en Él, que si es su voluntad, Él nos va a sanar, siempre y cuando sea la voluntad de Él. Así que espero que hayamos aprendido un poquito en esta hermosa hora y que sea el Señor ayudándonos cada día para poder escudriñar su palabra y vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que nosotros ahora empecemos a escudriñar la palabra, y cuando oigamos estos hombres que dicen que lo pueden hacer, si no está en la Biblia, usted no lo crea. Dios sigue siendo Dios. Él es soberano, Él es misericordioso y es un trato con cada uno. Es un trato personal entre Dios y nosotros. Así que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude, y vamos a decirle al Señor gracias por su bendita palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias por esta oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Dios mío, nuevamente el poder meditar en tu palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente, Señor. Síguenos ayudando, Dios mío. Ayúdanos, Padre, para que tu palabra, Dios eterno, haya cabida en los corazones. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tus misericordias. Gracias, Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora, y como siempre, adelante en el Señor.